Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Mi nombre es Tubia. Estamos estudiando los libros, o algunos de ellos por lo menos, que Bnei Noyaj efectivamente pueden estudiar. Hay una serie de libros que el original está en inglés, pero también algunos de ellos se tradujeron al español. Se llaman La Letra y el Espíritu, The Letter and the Spirit. Estos libros son traducciones al inglés, o a veces el original estaba en inglés, de cartas del Rebbe. Y luego, por supuesto, una traducción al español. Las cartas del Rebbe hablan de montones de temas diferentes. Muchos de ellos, la gran mayoría, yo diría el 99%, estaban escritas hacia judíos, sobre temas de judíos. Pero la perspectiva de la vida del Rebbe, la perspectiva de cómo uno debe conducirse en la vida, según las enseñanzas del Hasidismo, las enseñanzas de la Torá, etc., es tan clara y tan útil e importante en la vida de todo ser humano que vale la pena estudiar estos libros. Ahora bien, como ya mencioné en otros casos también, cuando el Rebbe exhorta a cumplir cierto precepto, pues ahí uno tiene que decir, bueno, ¿esto se aplica a mí o no se aplica a mí? Lo mismo ocurre, hay un libro, con una serie de cartas. El libro se llama Cuestiones de Fe y Ciencia, de Editorial Quejos. El libro anterior que mencioné, La Letra y el Espíritu, también es de Editorial Quejos. En este libro hay un compendio de cartas del Rebbe, que el Rebbe se intercambió con diferentes científicos, hablando específicamente de fe y ciencia, por supuesto. Es un libro extremadamente interesante para ver desde la perspectiva de un Rebbe. Por supuesto, un rabino con un conocimiento de Torá que es imposible de explicar cómo es, porque yo tampoco lo entiendo, no es que yo puedo entender a Rebbe, pero su conocimiento de Torá era fantástico, literalmente. Y a su vez tenía un conocimiento de la ciencia, por lo menos la ciencia conocida hasta esos momentos, es muy profundo, muy grande. Él estudió en Berlín, estudió en Francia, se codeó, por así decir, con los personajes que en ese momento, años 1920, 1930, estaban lidiando con bombas atómicas, con la física que hasta el día de hoy es el fundamento del conocimiento de la física, las matemáticas, la ingeniería de hoy en día. El Rebbe a veces decía que era ingeniero eléctrico, a veces decía que era ingeniero naval. El punto es que tenía este tipo de conocimientos. Hay quienes dicen, yo lo escuché esto de un rabino en quien confío mucho, pero me genera, es difícil de decir, pero hay quienes dicen que el Rebbe cuando llegó a Estados Unidos, año 1941, tenía un trabajo en Brooklyn, New York. Nadie sabía cuál era el trabajo del Rebbe. Porque el Rebbe todos los días iba a una base militar que había en Brooklyn, cerca de donde el Rebbe vivía, y trabajaba ahí. ¿Qué hacía el Rebbe? Nadie sabe. Pero escuché de un rabino, de vuelta, en que yo confío mucho, escuché de este rabino que el Rebbe fue uno de los participantes importantes en el desarrollo de la tecnología stealth de misiles. De cómo un misil sigue a un objetivo y estamos hablando de matemáticas y probabilidades e ingeniería y física, asuntos extremadamente complejos. Y el Rebbe fue uno de los que participó antes de ser Rebbe. Después asumió el liderazgo del movimiento Chabad, del desarrollo de estas tecnologías. Quiere decir que el Rebbe tenía muy claro conocimiento de ciencia, extremadamente claro, y por supuesto muy claro conocimiento de fe. Este libro, Cuestiones de Fe y Ciencia, de Editorial Quejot, encierra, por así decir, algunas de las cartas más claras, a veces son muy largas también, del Rebbe sobre estos dos temas, cómo pueden convivir o cómo no conviven, dónde entra en conflicto una cosa con la otra. Entonces es totalmente recomendable. En adición a esto, en general, la lectura de cartas del Rebbe es muy interesante. La mayoría están en inglés, quiere decir, las que están a disposición. La gran mayoría no están en inglés, están en hebreo, están en yiddish, en un libro que se llama Igrois Kodesh, pero no está todo traducido. Algunas que otras cartas están traducidas. Editorial Quejot también empezó lentamente, porque es un trabajo extremadamente grande, a traducir cartas del Rebbe al español. Se llama Cartas Sagradas, si no me equivoco. Esto también es apropiado, es correcto, 100% leerlo, con la única salvedad, como ya lo dije, de que cuando el Rebbe exhorta a la observancia de un precepto, entonces ahí hay que preguntar a un rabino que sepa del tema, ¿esto se aplica a mí o no se aplica a mí? Pero sin duda la perspectiva de vida y el conocimiento de las cosas, de la psicología, de la ciencia, etc., esto es totalmente recomendable.